Después de haber visto el ángulo entre dos vectores, vamos a ver algo que se llama ángulos y cosenos directores. Ahora bien, para ver ángulos y cosenos directores, primero quiero precisar como a qué hacen referencia los ángulos y cosenos directores. Permítanme dibujar aquí o bosquejar. Realmente no lo voy a hacer así como muy bien, pero supongamos que acá tenemos R3. Tenemos el espacio, supongamos. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y, tenemos el eje Z. Supongamos que hay un vector. Aquí, ese vector se llama U, por decir algo. Este vector llamado U, pues tiene componentes, vamos a asumir que tiene componentes U es igual a U1, coma U2, coma U3, ¿no? Así de fácil. Solamente por quererlo representar de alguna forma, lo represento así, pero pues U1 puede ser negativa, U2 puede ser negativa, U3 puede ser negativa, positiva, negativa, no importa, es cualquier vector en cualquier posición. ¿Sí me voy a entender? Ok. Hay una serie de tres vectores que muy frecuentemente ven ustedes, creo que pues, incluso en todas las clases, me atrevería a decir, física, sobre todo, que son los vectores canónicos de R3, que es el vector I, que es el... Ahora, ¿a qué hace referencia el vector I? Pues el vector I es el vector 1, 0, 0. Es el que, digamos, apunta eh, a 1 en la dirección de X, del eje X, y en Y y en Z pues no tiene ningún valor. ¿Sí me va a entender? Está sobre el eje de las X y es un vector unitario. Ahora, hay otro vector, que es el vector J, que es este, apunta en la dirección de Y, este es J. ¿Quién es J? Pues es el vector 0, 1, 0. Sí los identifican, ¿no? O sea, sí los han visto en otras clases. Ahora bien, y tenemos otro vector, que es el vector K, que se apunta en la dirección unitaria, pero en Z, ¿no? Mm, miren, creo que sí resalta el rosa aquí. ¿Sí resalta? Sí, ¿no? Bueno, resalte o no, pues lo voy a poner en rosa, pues ya se me acaban los colores. Entonces, bueno, K. Y K es el vector 0, 0, 1. Entonces tengo I, J y K. Y J y K hacen referencia respectivamente al vector 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Sí me voy a entender? Y están sobre los ejes. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Ángulos y cosenos directores hacen referencia específicamente a un solo vector, digamos al vector U, y qué ángulo hace con respecto a estos vectores canónicos. Entonces, el ángulo que haga con respecto a estos vectores canónicos, pues va a ser el ángulo que haga con respecto al eje. No sé si me va a entender. O sea, el ángulo entre U e I va a ser el ángulo que haga U con X. ¿Por qué? Porque I apunta nada más en la dirección de X, o sea, en el eje X. ¿Sí me va a entender? J está nada más sobre Y. Entonces, el ángulo que haga U con J va a ser precisamente el ángulo de U con el eje Y. ¿Sí me va a entender? Y así sucesivamente, el ángulo que haga U con K va a ser el ángulo que precisamente hace el vector con el eje de las Z. ¿Sí me va a entender? Ok. Entonces, tomando esto en consideración, vamos a ver cuáles son los respectivos ángulos que se forman del vector U con los respectivos ejes, que de hecho pues sería con I, J y K, pero a su vez con los respectivos ejes. Primero recordemos, no va a ser muy difícil de recordar porque lo acabamos de ver, esta fórmula de ángulo entre vectores. Me voy a quedar con esta y no con la final. Ahorita van a ver por qué me voy a quedar con esta. ¿Ok? Entonces tenemos ángulo entre vectores y el ángulo entre vectores es así. Ahora, si nosotros despejamos coseno de teta de ahí,
tenemos claro que nos va a dar el ángulo entre los vectores. ¿Estamos de acuerdo, no? Ok. Ahora, voy a hacer un análisis de qué pasa con el ángulo entre el vector u e, y el vector i. Bueno, no sé de qué otra manera decirlo, no quiero sonar redundante, pero ni modo. Vamos a hacer el ángulo entre u e i. Entonces, vaya, u producto punto con v, ¿qué creen que me dé? De hecho, no es muy difícil de conjeturar qué nos va a dar, ¿no? Porque u es el vector que está acá arriba, digamos u1, u2, u3. Cuando haga producto punto de este vector con este vector, pues hay dos multiplicaciones que son por cero. ¿Sí me voy a entender? Queda bastante claro, ¿no? Porque va a ser u1, u1 lo voy a multiplicar por 1, pero u2 por 0 y u3 por 0, entonces esas se van a ir. ¿Sí me voy a entender? Entonces, por ejemplo, este producto punto lo puedo expresar como u1, nada más, porque u1 se va a multiplicar por 1. ¿Sí me voy a entender? Ok. U1 va a ser igual al producto de las normas, que eso va a ser pues la norma de u, que es así, no sé cuánto valga, no sé cuánto vale esta norma, por la sencilla razón que pues no tengo informaciones sobre u puede ser cualquier vector, apuntando en cualquier dirección. Ahora, pero v sí sé cuánto valdría, sería la norma del vector i, pero el vector i es un vector unitario. ¿Cuál es la norma de este vector? Miren, pues no necesitamos quebrarnos mucho la cabeza, es la suma de los cuadrados de las componentes, pero la única componente que tiene valor aquí es la de esta, 1, 1 al cuadrado es 1, pues la norma es 1. ¿Sí van a entender? De hecho, I, J y K son vectores unitarios canónicos. ¿Por qué se llaman unitarios canónicos? Pues su norma es 1. ¿Sí van a entender? Ahora bien, entonces estaría multiplicando a U por 1. ¿Sí me van a entender? Ahora, por coseno, y acá va a estar algo raro, pero miren, como no le quiero poner teta, le quiero poner pues, cualquier letra, no sé. Voy a usar alfa para el vector, para el ángulo entre x, entre u y x. Voy a usar beta para el ángulo entre u y voy a usar gamma para el ángulo entre u y z. ¿Sí va a entender? Entonces en este momento voy a usar la letra alfa. Entonces coseno de alfa. Entonces me queda algo bien, bien simple. Me queda que esto va a ser igual. Si despejo a coseno de alfa, me queda que coseno de alfa es igual a 1 entre la norma de u. ¿Sí me va a entender? Eso es igual a u1 entre la norma de u. ¿Sí les queda claro? ¿Seguros? Y resulta ser que esto mismo va a pasar pues para todos los demás, ¿no? O sea, es decir, todos los demás vectores son de norma 1, entonces esto siempre va a ser de norma 1. Nada más aquí va a variar que en lugar de 1, pues tenga U2 en el siguiente y en el último U3. ¿Sí me va a entender? Es decir, cuando yo quiero calcular el producto punto de U con V, de U con J, U1 se va a ir y U3 se va a ir, pero me va a quedar U2 multiplicándose por 1. Entonces, en lugar de tener U1, voy a tener U2. ¿Sí me va a entender? Y voy a tener que U2 va a ser igual a la norma de U, que no sé cuánto vale, por la norma de J, pero la norma de J va a ser 1. Por coseno de, pues nada más hay que poner otra letra. ¿Sí me va a entender? Pero todo pasa de la misma manera, salvo el subíndice de U, que ahora no es U1, ahora es U2 y U3. ¿Sí me va a entender? ¿Voy muy rápido o quieren que vuelva a explicar esto para cada uno de los... Ok, bueno. Entonces sería, el siguiente sería el ángulo entre U y J. Nada más acá déjame copiar y pegar. Nada más aquí sí cambia esta letra, ¿no? Déjeme cambiarla ahorita. Ahora el ángulo entre U y J
pues sería casi la misma fórmula. Entonces, permítanme copiar y pegar. Salvo la observación que ya hice, ¿no? Que aquí este subíndice es U2. Pues este ángulo pues no es alfa, supongamos que es otra letra. Dije que iba a usar la letra beta para ese ángulo. Entonces, bueno, aquí tendría U2, coseno de beta. Entonces, coseno de beta es igual a U2 entre la norma de U. ¿Sí me van a entender? Es así de fácil. Y entonces voy a tener, pues lo mismo, pero para acá, ¿no? Entonces, miren, déjenme copiar y pegar porque realmente pues es casi lo mismo. Obviamente voy a borrar algunas cosas, ¿no? Acá no va J, aquí va K. Aquí no va U2, va U3. Aquí no va beta, aquí tampoco va beta. Y aquí va U3. Era fácil de generalizar el qué iba a pasar, ¿no? Entonces por eso pues estoy copiando y pegando. Entonces acá va acá, aquí va U3, eh, gamma creo que iba a usar, entonces ahí está. ¿Sí me van a entender? Entonces ahí está, esos son los cosenos directores, a estos se les conoce como cosenos directores, que de hecho debería de sonarles a algo porque lo vivimos la clase pasada. No sé si se fijan, nosotros ya hicimos algo que se parecía a U1 entre la norma, U2 entre la norma, U3 entre la norma. De hecho, U1, U2 y U3 pues es tal cual el vector U. Y es como si al vector U lo estuviera dividiendo entre su norma. ¿Eso no le suena a algo? ¿A qué? Al vector unitario, que agarramos al vector y dividíamos entre la norma. ¿Sí me va a entender? De hecho, de aquí se desprende esa idea, la del vector unitario. Entonces, de hecho, aguántenme, puedo decir que U unitario es igual al vector U entre su norma. Denme un momento, déjenme pasar esto para acá. Es el vector U entre su norma y precisamente el vector unitario te da estas componentes a las que se les llama cosenos directores. Eso te da coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. ¿Sí se entiende por qué? Porque de hecho aquí va U1 sobre la norma de U, aquí va U2 sobre la norma de U, aquí va U3 sobre la norma de U, pero precisamente así es como se calcula un vector unitario. ¿Sí me van a entender? Entonces, digamos que si yo quiero los ángulos entre el vector y los ejes, lo único que tengo que hacer es calcular al vector unitario y cada componente del vector unitario es el coseno director al cual hago referencia. ¿Sí me va a entender? ¿Sí? Entonces, para los ángulos, ¿qué sería? Pues alfa es igual al coseno inverso. Esos serían los ángulos directores, ¿no? Entonces, o los ángulos entre el vector y los ejes. Voy a tener que alfa es igual a coseno inverso de, llamémosle así, para estar claro, para sintetizar la notación. Obviamente, si yo pongo el acento circunflejo aquí, me refiero al vector unitario. Y si pongo el subíndice aquí, me refiero a la primera componente del vector unitario. ¿Sí me van a entender? Entonces, esta notación hace referencia a la primera componente del vector unitario, que de hecho ya demostré que es igual a coseno de alfa. Entonces, alfa es igual a coseno inverso de la primera componente del vector unitario. Entonces, digamos, si yo tengo un vector, el que sea, eh, para que quede más claro, si yo tengo un vector, el que sea, yo lo que necesito hacer es calcular el vector unitario. Déjenme lo pongo en otro color. El vector unitario. Y para calcular el ángulo que hace este vector con el eje X, por ejemplo, este ángulo, al que le llamé alfa,
el que hace con este eje, con Y, lo único que hay que hacer es unitarizar al vector que está en rosa, al vector largo, lo unitarizamos y la primera componente del vector unitario calculamos el coseno inverso y eso va a ser el ángulo entre el vector y el eje de las X. ¿Sí me va a entender? Y a cada componente calculamos el coseno inverso y vamos a tener los ángulos directores. ¿Sí me va a entender? Vaya, para este tipo de ejercicio lo que quiero dar a entender es que necesitamos unitarizar al vector y calcular el coseno inverso de cada una de sus componentes. Y se acabó. ¿Sí me va a entender? O entonces vas a tener que alfa es igual a eso, que beta es igual a coseno inverso de la segunda componente del vector unitario y que gamma es igual a coseno inverso de la tercera componente del vector unitario. ¿Sí me va a entender? Que a su vez, obviamente, pues esto es igual a la formulita que está a la izquierda, ¿no? Es decir, coseno inverso, en todos los casos coseno inverso de estas, ¿no? La primera pues sería U1 sobre la norma de U, la segunda U2 sobre la norma de U y la tercera U3 sobre la norma de U. ¿Sí me va a entender? Nada más, digamos que para no escribir esta notación como con un cociente dentro del coseno, pues se me hizo más fácil ponerla así. Pero pues esto sería, ¿no? Miren, con temor de ser muy redundante, pero básicamente esto, lo que estoy señalando en rosa, pues es coseno de teta. ¿Sí me va a entender? Esto, lo que voy a señalar en azul, esto, pues es coseno de beta. Y esto, pues es coseno de gamma. ¿Sí me va a entender? Entonces básicamente es, yo te doy un vector, tú le sacas la norma, teniendo la norma, divides al vector entre su norma, así lo unitarizas, así obtienes el vector unitario, y con el vector unitario, cada una de sus componentes corresponde a coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Entonces, cada una de las componentes calculas el coseno inverso y ya tienes así los ángulos. ¿Sí me va a entender? Y ya está. A eso se le conoce como cosenos y ángulos directores. Y con eso termino el video y vamos a ver a un ejemplo.